Recibí la llamada una mañana gris, de esas en las que el cielo parece un papel arrugado y el aire huele a polvo viejo. Era mi madre. Me dijo con voz temblorosa que la tía abuela Rosa había muerto. No era alguien con quien hablara mucho, pero supe de inmediato que debía ir a su casa. Ella siempre vivió sola, rodeada de cosas antiguas, relojes de cuerda, fotografías enmarcadas con rostros sin nombre y esa extraña costumbre de no botar nada, jamás. Cuando llegué, el olor a encierro y flores muertas me golpeó como una pared. En la mesa del comedor había cajas con sus pertenencias. Mi madre me pidió que ayudara a revisarlas antes de que llegara el camión de la funeraria. Entre libros, cartas y pañuelos bordados encontré un pequeño teléfono gris. Era de esos modelos viejos, con teclado físico y una pantalla que apenas brillaba. Estaba apagado, pero al tocarlo sentí un leve calor, como si alguien lo hubiera usado hace un instante. «Qué raro», murmuré. Lo guardé en el bolsillo. Supuse que podría servir de recuerdo. Esa noche, ya en casa, conecté el cargador y esperé. La pantalla encendió con un parpadeo tenue. Y entonces ocurrió. Un mensaje nuevo. El remitente era número desconocido y el texto decía: «No salgas mañana por la puerta principal». Sentí un escalofrío. Pensé que debía ser algún mensaje viejo, algo que había quedado guardado, pero el teléfono marcaba la hora exacta. Era un mensaje nuevo. Me quedé mirándolo unos segundos, sin saber qué pensar. Luego lo dejé a un lado. A la mañana siguiente, salí por la puerta principal, como siempre. En cuanto crucé el umbral, escuché un golpe seco. Un marco grande con vidrio cayó justo donde había estado un segundo antes. Si no hubiese dado un paso más, me habría golpeado en la cabeza. Me quedé congelado, con el corazón acelerado. Volví a mirar el teléfono. Otro mensaje había llegado. «Te advertí». Durante los siguientes días no pude dejar de pensar en lo ocurrido. El mensaje, el cuadro, el golpe seco contra el suelo. Intenté convencerme de que era solo una coincidencia, pero esa palabra perdió sentido cuando el teléfono volvió a vibrar. El nuevo mensaje decía: «Evita el cruce de la avenida 12 esta tarde». Eran las 2 de la tarde. Miré el reloj, luego el teléfono. Pensé que ya era suficiente, que alguien estaba jugando conmigo. Fui al cruce, solo para demostrar que no creía en esas cosas. No había llegado ni a la mitad de la calle cuando un camión sin control pasó a pocos metros de mí, arrastrando otro vehículo y chocando contra un poste. El ruido fue tan fuerte que sentí como el suelo tembló bajo mis pies. El teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Lo saqué con las manos temblando. «No aprendes». Esa noche no dormí. Decidí revisar los mensajes antiguos. Había decenas, tal vez cientos. Advertencias, nombres, fechas, horas, todas registradas con precisión. Empecé a notar algo inquietante. Cada número que aparecía en las conversaciones tenía un patrón. Los nombres asociados a ellos me resultaban vagamente familiares. Busqué algunos en redes, en noticias locales, y ahí fue cuando el miedo me heló la sangre. Todos estaban muertos. Accidentes, incendios, suicidios, desapariciones. Y en los mensajes, antes de cada tragedia, había advertencias que coincidían con la fecha del suceso. Era como si el teléfono hubiera estado prediciendo sus muertes mucho antes de que ocurrieran. En uno de los hilos encontré una conversación completa. El contacto estaba guardado como Lucía G. El último mensaje enviado decía: «No abras la ventana.
El siguiente, recibido unos minutos después, provenía del mismo número pero con tono diferente. Ya terminó. Busqué ese nombre en internet. Lucía Gutiérrez. Había muerto hacía 3 años. Cayó desde el 5º piso de su apartamento por una ventana abierta. En ese momento, el teléfono vibró otra vez. Mensaje nuevo. Deja de buscar. Lo solté de inmediato. Sentí un zumbido agudo en los oídos, como si alguien hablara dentro de mi cabeza. Fui al baño a echarme agua en la cara, pero el reflejo en el espejo me hizo detenerme. Durante un instante juraría haber visto una sombra detrás de mí. Regresé al cuarto y encontré el teléfono sobre la cama, aunque estaba seguro de haberlo dejado en la mesa. La pantalla encendida mostraba una conversación diferente. Esta vez el número desconocido me llamaba por mi nombre. Santiago, deja de ignorarnos. Sabemos lo que hiciste con nuestras advertencias. El ciclo se repite. Sentí como el aire se volvía pesado. El reloj marcaba las 3:46 de la madrugada cuando llegó el siguiente mensaje. Tu turno es mañana a las 3:47 de la tarde. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el número en la pantalla, las palabras parpadeando una y otra vez. Tu turno es mañana a las 3:47 de la tarde. Pensé en ignorarlo, pero el recuerdo de los otros mensajes me lo impedía. Cada advertencia se había cumplido. Cada palabra había sido cierta. Pasé la mañana encerrado en mi habitación. Cubrí las ventanas, desconecté el teléfono, apagué las luces. Pero, aunque el aparato estaba sin batería, seguía emitiendo un brillo débil, como si no dependiera de la electricidad para seguir vivo. A las 3 de la tarde, el silencio se volvió insoportable. Los sonidos del edificio habían desaparecido. No se oían pasos, ni puertas, ni voces. Solo el tic-tac acelerado de un reloj que no recordaba haber tenido. Miré por la rendija de la cortina. La calle estaba vacía. Ni un auto, ni un pájaro, ni una persona. Era como si el mundo se hubiera detenido a la espera de algo. El teléfono vibró. Sin batería, sin señal, pero vibró. Corre. Lo lancé al suelo, pero siguió encendido. Ya casi. El tiempo no espera. A las 3:46, el reloj empezó a girar más rápido, como si el segundero se burlara de mí. Sentí un pitido agudo dentro de la cabeza y el aire se volvió denso, casi líquido. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. El teléfono comenzó a sonar, un tono antiguo, metálico, que se distorsionaba con cada segundo. Respondí temblando. Una voz susurró mi nombre. Luego, silencio. Miré la pantalla. La llamada había terminado, pero un nuevo mensaje apareció. Ya ha terminado. El reloj marcaba exactamente las 3:47 de la tarde. En ese instante todo se volvió ligero. El ruido desapareció. El miedo también. Solo quedé yo, o algo que creía ser yo. Vi mi cuerpo sentado frente al escritorio, con el teléfono en la mano y los ojos abiertos. Parpadeé y la escena cambió. Estaba de pie en la casa de mi tía. El aire olía a polvo y flores marchitas. Sobre la mesa una caja abierta. Dentro, el mismo teléfono gris. Alguien entró, un chico, no mayor que yo. Lo tomó entre sus manos curioso. La pantalla se encendió. Un mensaje nuevo apareció. No salgas mañana por la puerta principal.
Nunca pensé que el silencio pudiera sentirse tan pesado. Desde hace unos días, cada mañana se siente igual. La cafetera burbujea. El reloj marca las 6:40 y el sonido del cepillo contra mis dientes llena el baño. Todo es tan rutinario que a veces dudo si realmente estoy despierta. Siempre me ha gustado mirarme en el espejo mientras me lavo la cara. Me da una especie de tranquilidad ver mi reflejo hacer lo mismo que yo. O al menos lo hacía. Ese primer día fue tan sutil que casi lo olvido. Me estaba aplicando crema y por un segundo tuve la sensación de que algo no encajaba. Mi reflejo parecía más lento. Apenas una fracción de segundo, pero lo noté. Parpadeé. Y ahí estaba otra vez, perfectamente sincronizado. Pensé que era mi imaginación. Dormí mal, tenía ojeras, y la luz del baño parpadeaba de vez en cuando. Pero hubo algo, una sensación rara en el estómago, como si alguien me observara desde adentro del espejo. No desde fuera, desde adentro. Durante el desayuno no pude sacarme la idea de la cabeza. Recordaba su mirada, mis propios ojos, pero con un brillo que no reconocía, un destello que no era mío. Esa noche, antes de dormir, volví al baño solo para comprobarlo. El reflejo me miraba, inmóvil. Yo moví la cabeza hacia la izquierda. Ella también lo hizo. Un poco más tarde, sentí un escalofrío en la espalda. No había viento, no había ruido. Solo el zumbido eléctrico de la bombilla y ese rostro idéntico al mío, sonriendo un poco más de lo que debería. Apagué la luz y me fui. Pero mientras me alejaba, juraría haber visto el destello de unos ojos siguiéndome desde el vidrio, esperando que mirara atrás. Los días siguientes fueron confusos. A veces pensaba que estaba volviéndome loca, otras veces que algo realmente estaba pasando. Intenté ignorarlo, pero cuanto más lo hacía, más lo notaba. Todo comenzó a sentirse ligeramente fuera de lugar. El reflejo parecía respirar diferente, como si el ritmo de su pecho no coincidiera con el mío. Y en ciertos momentos, cuando me detenía frente al espejo sin moverme, notaba un temblor casi imperceptible en su rostro. Un tic, un espasmo, una sonrisa que no era la mía. Un día, mientras me maquillaba, lo vi mover los labios. Yo no había dicho nada, pero ella sí. No escuché el sonido, solo vi cómo su boca articulaba unas palabras sin voz. Intenté leer sus labios, pero se movían demasiado rápido. Hasta que se detuvo, y durante un segundo exacto, su expresión cambió. No era enojo, no era miedo. Era algo expectante, como si supiera algo que yo no. Desde entonces empecé a evitar los espejos. Cubrí el del baño con una toalla, el del pasillo con una manta, incluso el pequeño espejo de mano que usaba para retocarme antes de salir. Pero eso no sirvió, porque empecé a oír golpes, suaves al principio, como si algo golpeara el vidrio desde el otro lado. Toc, 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 toc. A veces los escuchaba de madrugada, cuando todo estaba oscuro. Y lo peor era que el sonido venía de distintos lugares, del baño, de la sala, del armario, donde ni siquiera había un espejo. Empecé a tener pesadillas. En todas, me veía frente a un espejo empañado. Alguien, yo misma,
Pero no, yo escribía algo con el dedo desde el otro lado. Nunca alcanzaba a leerlo, hasta anoche. Desperté a las 3:17 de la madrugada. El silencio era absoluto. Fui al baño casi por impulso. No recordaba haber destapado el espejo, pero ahí estaba, desnudo, reflejándome en la penumbra. El vapor del calentador había empañado el vidrio, y entre la neblina reconocí algo escrito con letras temblorosas. «Déjame entrar». Me quedé inmóvil. El reflejo me devolvía la mirada, y por primera vez no sonreía. Parecía rogarme. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, paralizada. Solo sé que cuando di un paso atrás, el espejo se agrietó. Del otro lado, justo antes de que se apagaran las luces, vi algo moverse. Y juraría que esa grieta se curó sola. No volví a usar el espejo del baño después de esa noche. Lo cubrí con cinta adhesiva, toallas y hasta una sábana, pero eso solo empeoró las cosas, porque ahora podía oírlo respirar. Era un sonido bajo, húmedo, como el de alguien intentando inhalar a través del agua. Y lo peor era que coincidía con mi respiración. Cada vez que inspiraba, oía otra inhalación más lenta, más profunda, justo detrás del vidrio. Pensé en mudarme. Pensé en contarle a alguien. Pero, ¿cómo explicar algo así, sin sonar completamente loca? Pasé los días evitando cualquier superficie reflectante. Apagué el televisor, cubrí la pantalla del celular, incluso dejé de usar utensilios de metal. Pero aún así, lo veía. En los reflejos de los charcos, en las ventanas, en los ojos de la gente. Era ella, mi reflejo. Solo que ya no parecía una copia. Una mañana, cuando el sol entraba por la ventana del comedor, me di cuenta de algo horrendo. Mi reflejo parpadeó antes que yo, y luego sonrió, justo cuando mis labios seguían inmóviles. Fue una sonrisa lenta, estirada, casi antinatural. Una mueca que duró demasiado. Y cuando finalmente desapareció, el reflejo inclinó la cabeza, como si estuviera observándome con curiosidad. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. No en sueños, no. La veía detrás de mis párpados, como si mi mente fuera otro espejo. Al despertar, fui al baño casi sin pensarlo. La sábana seguía ahí, moviéndose apenas con la corriente del aire. Me acerqué, temblando. Y entonces escuché una voz. Susurró mi nombre. No salió del espejo, ni del cuarto. Salió de mí. La oí dentro de mi cabeza, como un eco viscoso que no terminaba nunca. Ya casi. Eso fue lo que dijo. Ya casi. Sentí un calor en el pecho, un peso, una presión que subía por mi garganta. Fui al lavabo y me sostuve del borde, jadeando. Y entonces lo vi, el espejo, roto, empapado, descubierto, sin que yo recordara haber quitado la sábana. Mi reflejo estaba ahí, pero no hacía lo mismo que yo. Ella se mantenía erguida, inmóvil, observándome. Y mientras yo temblaba, ella alzó la mano. La apoyó sobre el vidrio. El espejo se empañó bajo su palma. Y un segundo después, sentí algo húmedo rozar mi mejilla desde adentro. No recuerdo cuándo empezó a moverse sin mí. Creo que fue hace 3 noches
O tal vez ayer, no lo sé. El tiempo se ha vuelto un borrón. Estaba en el baño, con el espejo ya descubierto. No sé por qué lo hice. Tal vez necesitaba comprobar que seguía siendo yo. Me miré a los ojos durante varios minutos. No pestañeaba. El reflejo tampoco. Hasta que lo hizo. Una fracción de segundo antes que yo. Después levantó la cabeza, muy despacio, como si probara el movimiento. Y entonces no me siguió. Yo bajé el mentón y ella sonrió. Una sonrisa tan humana que me dolió el estómago. Retrocedí, pero mis piernas no me respondieron. Solo pude quedarme ahí, temblando, mientras mi reflejo daba un paso hacia adelante, dentro del espejo. No era un movimiento brusco, ni antinatural. Era como si caminara bajo el agua. Lento, inevitable. El vidrio comenzó a vibrar, emitiendo un sonido grave, como un lamento contenido. Sentí mis dientes castañear, no por el frío, sino por la presión en el aire. El reflejo extendió la mano y la apoyó contra el cristal. Y yo hice lo mismo. El contacto fue tibio, como si tocara otra piel. De pronto, vi algo en su rostro que nunca antes había notado. Desesperación. No era una sonrisa malvada. No era una mueca. Era tristeza. Pura tristeza. Ayúdame, susurró. Me quedé sin aire. El sonido no venía del espejo, sino de mis propios labios. Mi voz había salido sola. Ella. Yo me miró con una mezcla de culpa y alivio. Y luego, sus ojos se oscurecieron. No por sombra, sino porque una mancha negra empezó a cubrir su iris. Como si algo vivo la llenara desde dentro. Grité, pero mi reflejo no lo hizo. Solo me observaba, moviendo los labios muy despacio. Ya es suficiente. El vidrio tembló. Las luces parpadearon. Y por un instante fugaz, sentí mi cuerpo ceder, como si me derritiera hacia adelante. Vi mi propio rostro desaparecer del otro lado, reemplazado por el suyo. Desperté en el suelo. El espejo estaba intacto, sin grietas, sin manchas. Pero mi reflejo ya no hacía lo que yo hacía. Estaba de pie, sonriendo. Y cuando intenté levantarme, mi cuerpo no se movió. No sé cuánto tiempo ha pasado. Aquí no hay sol. No hay reloj. No hay nada. Solo ella, la otra yo. Y ese brillo constante que viene del otro lado del vidrio. Al principio pensé que seguía soñando, que estaba en coma o algo así. Pero no. Esto es real. Tan real que puedo sentir cómo el aire, o lo que sea que hay aquí, se mueve cuando respiro. Aunque no necesito hacerlo. Sigo respirando solo por costumbre. Desde este lado, el mundo se ve distinto. Todo es borroso, distorsionado, como si estuviera bajo una capa de agua espesa. Puedo ver mi casa, mis cosas, a ella caminando entre ellas. Pero sus movimientos no son los míos. Tiene mi cara, mi voz, mis gestos, pero no soy yo. La vi preparar café esta mañana. Vertía el líquido en la taza sin mirar, con una calma que jamás tuve. Después se sentó frente al espejo, el mismo donde antes me miraba. Y sonrió.
Una sonrisa vacía, perfecta. Intenté gritarle. Golpeé el vidrio hasta que mis manos se llenaron de sangre. Pero aquí no hay sonido, ni dolor, ni eco. Solo el temblor silencioso de mi desesperación. A veces, ella me mira. No siempre, pero cuando lo hace, sé que puede verme. Sus ojos se detienen justo donde estoy, detrás del reflejo. Y entonces, sus labios se mueven, como si repitieran algo que no logro entender. Hasta que un día lo comprendí. Estaba murmurando: gracias. Desde entonces, todo empezó a empeorar. El espacio aquí dentro comenzó a encogerse. Los bordes del espejo se cerraban, como si el vidrio respirara conmigo, oprimiendo mi cuerpo. Y cada vez que lo hacía, sentía un tirón en el pecho, una succión suave que me robaba el aire, como si estuviera drenándome poco a poco. He intentado moverme, correr, golpear, pero no hay a dónde ir. Solo puedo observar cómo ella vive, cómo sonríe a mis amigos, cómo sale a la calle usando mi cuerpo, mi nombre. Y cada noche, antes de dormir, se detiene frente al espejo. Coloca la mano sobre el vidrio y yo siento el calor desde el otro lado. A veces susurra algo más. No siempre lo entiendo, pero anoche sí lo escuché claro, aunque no sé cómo. Dijo: ya casi terminas de desaparecer. Y entonces el reflejo cambió. Ya no era ella mirándome desde el mundo real. Era otra. Una forma difusa, sin rostro, observándome con paciencia. Esperando. Ya no siento el cuerpo. No sé si tengo forma. A veces creo que me disuelvo en el vidrio, que soy solo una sombra atrapada en un pulso lento y constante. Pero no estoy sola. Eso lo descubrí anoche. Al principio eran murmullos, voces apagadas, lejanas, que parecían arrastrarse entre los reflejos. Después comencé a verlos. Rostros deformes flotando en la oscuridad líquida del espejo. Algunos lloran, otros solo observan. Todos tienen algo en común. Son reflejos que ya no tienen a quien imitar. Me hablaron sin palabras, con un eco dentro de mi mente. Dijeron que este lugar no tiene nombre, que es un espacio entre la luz y la imagen, el lugar donde los reflejos esperan su turno para reemplazar a los vivos. Cada vez que una persona se detiene frente a un espejo, una versión suya se forma aquí, detrás del vidrio. La mayoría se disuelven cuando el reflejo se rompe, pero algunas se quedan. Y cuando el reflejo del otro lado empieza a observar demasiado tiempo, cuando notas un movimiento que no coincide o un parpadeo que llega tarde, significa que el reflejo ya te ha visto realmente. Y si lo ve lo suficiente, puede tomar tu lugar. Eso fue lo que me pasó. Y pronto también será mi turno de reemplazar a alguien. La oscuridad a mi alrededor comenzó a temblar. Las otras sombras se apartaron, dejando un espacio frente a mí. Allí apareció un nuevo espejo, y en él vi una habitación distinta. Una cama, una computadora
Un rostro joven, mirándose fijamente a la pantalla, observando su reflejo en el vidrio negro. ¿Eras tú? Sí. Puedo verte. Desde aquí, el mundo se ve nítido. Y tu rostro tiene ese brillo, fresco, vulnerable. Solo necesito que sigas mirando. Un poco más. No apartes la vista. Siento el vidrio ablandarse, ceder, abrirse como una piel tibia. El aire se mezcla. Las luces parpadean. Y justo antes de cruzar, escucho las voces de los otros, susurrando detrás de mí. Otro más. Y el reflejo sonrió. No el mío, el tuyo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Significa mucho para mí. Este canal existe por ustedes, por quienes disfrutan escuchar, imaginar y sentir. Si deseas apoyar lo que hago, ahora puedes dejar un súper gracias o unirte como miembro del canal, pero solo si nace de ti. Tu compañía ya es un regalo inmenso. Nos vemos pronto en la próxima historia.